Saludos, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Mundo Laboral MX, un espacio que nos permite IMEFI TV para compartir con todas aquellas personas que están interesadas dentro del amplio mundo del derecho laboral y especialmente por todos aquellos que creemos en la prevención de los conflictos como primer medida de contención para tener una vida laboral o empresarial plena. Agradezco en especial la sesión pasada que tuvimos a una de nuestra primera invitada del año, la licenciada Sofía Gómez, que fue muy interesante todo lo que nos planteó con relación a todo lo que viene de la Agenda 2022 para nosotros en este aspecto laboral. Y dentro de los comentarios que tuvimos en su momento, platicábamos sobre que dentro de los necesarios cambios o visiones que deben transformarse las empresas, pues es acercarnos a la parte de querer hacer las cosas bien, más allá del cumplimiento de la ley, sino buscar de alguna manera la parte del buen reconocimiento o el buen nombre. Y esta inquietud que tuvimos fuera de cámaras, la licenciada como su servidor, me obligó a plantear algunos programas que hemos visto del año pasado. Y en lo particular quisiera enfocarme en este, como ustedes pueden ver en el título, a la parte de la integridad, a la ética empresarial. Y desde este punto me gustaría compartir con todos ustedes, si me lo permiten, una pequeña presentación que nos va a poder llevar un poquito a lo que desde el punto de vista de su servidor podríamos establecer como esa posibilidad de mejorar el buen nombre de las empresas. Entonces, si me lo permite, vamos a empezar hoy ya, segunda sesión del mes de enero del año 2022, pues arranquemos con ética empresarial. ¿Cómo empezar? Lo primero que quisiera poner en este momento en la mesa es hablar de integridad. Y esto de integridad surge porque necesariamente hemos escuchado estos adjetivos. Si eres una persona íntegra, de valores, que te conduces con ética en la vida. Y esto obviamente entra dentro de los aspectos de las empresas por aquellas que cuentan con integridad. Sabemos que podemos hacer negocios con ellos porque tienen integridad, tienen políticas, tienen valores, tienen aspectos sumamente significativos que rigen su propia conducta y el buen nombre de los mismos. Y por eso es que podemos entender en principio la integridad como esa honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, integridad y más dentro del contexto de las empresas implica necesariamente el buen nombre. Y esto se traduce necesariamente en confianza. Confianza de poder celebrar una relación comercial o de negocios con el señor de la esquina, porque lleva 15 años trabajando seriamente con sus proyectos. El señor que sabemos que cumple, el taxista o el conductor de Uber o Didi, que eventualmente nos permite saber que si tengo un compromiso, él estará unos minutos a tiempo para poder cumplir con nuestras actividades. Confianza, entonces, podemos ubicarlo en este sentido, de que si dividimos la palabra, su etimología nos dice que con significa todo o junto, y fianza, la segunda parte, confianza, significa, a través de la declinación latina, fidere, confiar. Confiar, entonces, implica necesariamente esta parte de integridad. Integridad nos va a brindar confianza, el saber que se cuenta con alguien. Y en ese sentido, fíjense lo interesante, tenemos aquí que el lunes pasado fue publicado por parte de la plataforma que corresponde a la CONAMER, Comisión de Mejora Regulatoria, el interés gubernamental en el espacio federal para contar con un nuevo código de ética de la propia Administración Pública Federal. Sabemos que los servidores públicos ya se rigen actualmente por un código vigente desde el año 2019 con la anterior secretaria Irmerendira Sandoval. Pero esta nueva reglamentación
que está en estos momentos, como pueden ver en la presentación, en la parte de abajo van a poder ver la liga y eventualmente permite que cualquier persona pueda opinar con relación a la materia. Implica necesariamente una preocupación gubernamental por aspectos significativos dentro de la debida confianza que se debe generar dentro del servicio público. Es decir, los servidores públicos a nivel federal rigen su actuación a través de dos códigos. El primero es uno general, que se denomina el Código de Ética, y el segundo corresponde ya a un ámbito más aterrizado a cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal, que serán los códigos de conducta. En principio, estas reglas deontológicas, que es el nombre que tendrían estos códigos, esta normatividad deontológica, busca, más allá del cumplimiento de la ley por sí, con las características que tiene la misma, como son la coercibilidad, significa el cumplir inclusive en contra de la voluntad, esa es la parte de la coercibilidad, cumplir a la fuerza. La parte deontológica va a un paso más adelante, busca el deber ser de lo que es. Y en ese sentido, estos códigos deontológicos gubernamentales ponen los puntos sobre las IES, porque lo que se trata es de recuperar, entre otras cosas, esa confianza ya perdida prácticamente con la ciudadanía a la que se deben los servidores públicos. Esto tiene obviamente antecedentes de principios de siglo. El primer código de ética surge a través de un simple oficio que fue emitido por parte de la Secretaría de Función Pública y se ha ido transformando y avanzando, y actualmente tenemos sistemas nacionales anticorrupción, aspectos significativos que uno dice desde el punto de vista de los empresarios, de los trabajadores, bueno, pues a mí qué, eso es cosa del gobierno, y bien hacen en aplicarse para tratar de modificar las conductas, porque siempre hemos visto cosas turbias, negras, oscuras dentro del gobierno. Y déjenme decirles que esto no es privativo, obviamente, del aspecto de los públicos. Dentro del ramo privado también tenemos historias oscuras de corrupción y debemos tener apertura de mente para entender cuáles son los problemas que implican esta falta de confianza. Si queremos buscar integridad, debemos establecer los mecanismos necesarios y suficientes para ganar la confianza, tanto en el gobierno como en la empresa privada. Sea esta micro, pequeña, mediana, grande, extra grande, transnacional, mundial o de cualquier nivel. El generar confianza a las personas con las que tenemos relaciones es significativo. Quisiera pensar que si voy a establecer un joint venture, un contrato, un proyecto específico, quisiera juntarme con empresas o personas que tengan la misma visión que yo o los mismos valores. Que la honradez sea algo que es valioso tanto para ellos como para nosotros. Que mis trabajadores comprendan que el servir bien a nuestros clientes es lo que le da valor a nuestro nombre. Y quisiera que eventualmente eso pudiera reflejarse en el ánimo de cualquier consumidor que diga, prefiero ir por ellos porque sé que tienen una buena reputación que estos que no conozco. Entonces, en la construcción de la integridad, debemos pensar que nuestras acciones, pequeñas o muchas, cuentan. Todo cuenta, la puntualidad cuenta, la honradez, el buscar un mundo libre de corrupción, el pretender de alguna manera tener esa cero tolerancia contra el acoso y hostigamiento sexual, entre otros aspectos, son relevantes para tener un buen nombre. Y en este sentido, debemos considerar que hay una ley, que en este caso también es del ámbito del servicio público principalmente, pero que tiene alta implicación dentro del mundo de los privados. Y esta es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como ustedes saben, hubo cambios de esas leyes de responsabilidades de los servidores públicos, artículo 108 de la Constitución, donde eventualmente se establece un sistema que va a permitir prevenir, detectar y sancionar actos reprochables en el servicio público. Pero la corrupción no solamente la entendemos desde el punto de vista del servidor público. Sabemos que si eventualmente hay alguien corrupto,
hay alguien que lo corrompió. Y en este sentido, esta ley de 2016, ya estamos cumpliendo, en este caso, ya tenemos 5 años cumplidos, vamos para 6, considera la participación de los privados en el fenómeno de la corrupción. Y déjenme decirles que esta ley surge a la par de otras modificaciones a las normas para tener un sistema nacional anticorrupción, del cual procuraremos invitar actores relevantes en la materia más adelante dentro de este programa. Pero aquí lo importante es que la ley de responsabilidades administrativas, al estudiar el fenómeno de las faltas, considera a las empresas, a los privados, tanto personas físicas como personas morales, como sujetos que pueden ser sancionados por conductas de esta naturaleza, conductas corruptas. En el caso de las personas morales, empresas privadas, hace un particular hincapié en considerar que para efectos de imposición de sanciones, que pueden ser eventualmente tan graves como la desaparición de la empresa, establece que va a considerar el establecimiento de una política de integridad al interior de las empresas. Y esto es interesante porque reconoce la parte gubernamental, los esfuerzos que están haciendo las empresas, los privados, en generar esa alta confianza con sus clientes, con sus proveedores, con todas las personas con las que tienen relaciones. Y esta política de integridad, en su artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos establece, entre otros aspectos, lo que debe contener. Nos dice que debe contener un manual de organización y procedimientos claro, completo, en el que podamos ver claramente cuáles son las funciones, facultades y responsabilidades de las áreas al interior de una empresa, es decir, qué hace recursos humanos, qué hace contabilidad, qué hace ventas, qué hace la fuerza de trabajo, qué hace el almacén, perfectamente delimitados esa organización y procedimientos. Establecer, por ejemplo, que yo no podría recibir mercancía sin haber validado previamente la carta aporte, por ejemplo. Eventualmente, antes, en el momento en que estoy comprando alguna materia prima, algún insumo, que cuente con los seguros correspondientes. Establecer una política de atención al cliente, una política de seguimiento. Es decir, vamos a ver que, por ejemplo, las personas encargadas de ventas, por ejemplo, no pueden realizar sus funciones en un horario que ya sea complicado fuera de las áreas comerciales, a pesar de que tengan muy buen conocimiento de los gerentes de las otras empresas y demás. Es política. Nosotros empezamos a tal hora y concluimos a tal hora y permitimos una desconexión real, por ejemplo. En materia laboral, por ejemplo, dentro de los recursos humanos, los procedimientos específicos para alta capacitación, adiestramiento, fin de las relaciones laborales, contabilidad, esos cambios que ya vimos en este programa Mundo Laboral de MX son importantes en este sentido. Ahora, esto es importante que lo conozcan todas las áreas y que esté debidamente actualizado. ¿Okay? Entonces, la primera parte dentro de una política de integridad, un manual de organización y procedimientos. En segundo lugar, un código de conducta. Este es importante porque debe estar debidamente publicado y socializado. Es decir, desde el gerente general, el CEO, los dueños de la empresa, los socios, eventualmente el trabajador de más reciente ingreso, deben conocer los alcances que debe contener este código de conducta. Si para nosotros es importante la puntualidad, debemos exigirla y eventualmente supervisarla con todos nuestros colaboradores. Si para nosotros es un valor el hecho de que tengamos en nuestra fuente de trabajo equidad de género, debemos resaltar esta parte y que todo mundo esté consciente de que verificaremos que estas políticas sean efectivas. Si para nosotros es importante la dignidad de nuestros trabajadores, obviamente estaremos en contra totalmente de lo que es el acoso y el hostigamiento sexual, entre otras cosas.
Podemos hablar también de los aspectos laborales, el buen trato, el respeto. El código de conducta que se está proyectando por parte de la Administración Pública Federal prohíbe, entre otras cosas, y más en estos de pandemia, esos saludos de beso, que eventualmente se habían vuelto muy comunes en cualquier fuente de trabajo. Entonces, los está limitando para evitar cualquier carga que pudiese tener una connotación que afecte a la vida o integridad de las personas. Bueno, tocaremos el punto más adelante. También nos establece que deberá contar con sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría que examinen el cumplimiento de los estándares de integridad. Es decir, no basta decir que uno es honrado, honesto, decente. Hay que demostrarlo, hay que medirlo. ¿Se puede medir la honestidad y la integridad? Sí, no es fácil, pero podemos ver al interior de las organizaciones que al establecer parámetros específicos se pueden valorar. Eso es importante. Otro punto que son los sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes. Hemos visto con el movimiento MeToo, eventualmente al interior de las universidades, que desafortunadamente, o no sé si lo han optado las víctimas, no se han continuado fuera de la denuncia de las instituciones estas situaciones de acoso. Pero lo ideal es establecer una política, que les comentaré en la segunda parte de este programa, después del receso, sobre algunos puntos específicos para poder contar con esta denuncia de delitos ante las autoridades correspondientes a su caso. Así como también debemos tener procedimientos disciplinarios en caso de que se incurran en situaciones que puedan eventualmente afectar a esta integridad de las empresas. Nos habla también esta política de integridad a nivel gubernamental que se debe contar obviamente con capacitación y entrenamiento sobre estas medidas de integridad, es decir, todos debemos estar alineados y seguir en el mismo camino correspondiente para tener esa misma visión que se busca, política específica de recursos humanos con la finalidad de reducir los riesgos en la incorporación de personas en las que pudiese haber algún viso de riesgo para la propia empresa. Obviamente esto que no que no atente contra la dignidad humana y que tampoco o tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertad de las personas. Finalmente, de esta política de integridad, busca establecer mecanismos que aseguren la transparencia y publicidad de sus intereses. Podemos ver páginas en Internet que nos hablan de estos aspectos específicos. Entonces, todo, como podemos ver, es un camino muy amplio por desarrollar la política de integridad, pero la pregunta que vamos a responder del receso es, pues está muy bonito, pero ¿cómo le hacemos, no? Entonces, no se vayan. Regresamos en 2 minutos para decirles cómo vamos a empezar a aplicar esto dentro de nuestras organizaciones. Regresamos un momento. Bueno, muchas gracias por contar nuevamente con su presencia. Aprecio mucho que nos sigan viendo. Y de cualquier manera, para todos nuestros amigos, este programa queda grabado para poder ampliar. Quedamos obviamente a sus órdenes en caso de dudas, comentarios y demás. Bueno, comentamos sobre la política de integridad, que es una realidad ya en nuestro sistema jurídico y que trata de más allá de cumplir con las normas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo implantamos en nuestras empresas? Y ahí viene la parte interesante. No olvidemos, en primer lugar, que nuestra ley de trabajo establece la creación de 5 comisiones mixtas, las cuales podrían tener eventualmente alguna influencia de corte tangencial dentro de lo que sería la determinación de una política de integridad. Estas 5 comisiones mixtas son la de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Esta la vamos a tener, debe estar debidamente conformada para el mes de abril y hacer la participación de mayo. También tenemos la correspondiente para el cuadro general de antigüedades, pero estas 3 que a continuación señalo son importantes para contar con una política de integridad. Una podría ser la comisión mixta para la elaboración del reglamento interior de trabajo, la otra de productividad, capacitación y adiestramiento, y finalmente la de seguridad, higiene de empresa, que como les digo, no tomemos pie juntillas esto, son tangenciales, pero veamos por qué podrían apoyarnos.
La comisión mixta para la elaboración del reglamento interior de trabajo es aquella que se conforma por representantes de patrones y trabajadores con la finalidad de establecer las reglas del juego. ¿Qué es lo importante? Que únicamente los reglamentos interiores debidamente registrados y depositados en el actual Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral surten efectos. Ojo, esto es muy importante. Hasta que no estén depositados en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no podrán aplicarse. Y es importante porque es el propio artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo que nos determina qué contiene el reglamento de interior de trabajo. Y nos habla, obviamente, de horas de entrada y salida de los trabajadores, las comidas, el periodo de descanso, el lugar y donde empezará y concluirán las jornadas de trabajo, los días establecidos para la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y demás, los días de pago, dónde se realizará el uso de las sillas, las normas para prevenir riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. Esta es la parte donde se combina con la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. También nos habla que contendrá ese reglamento interior las labores peligrosas, insalubres que no deben desempeñar menores. No olvidemos que el menor de laboral es a partir de los 15 años en nuestro país, y mujeres que estén en periodo de gravidez. También establecerán la forma y los tiempos en los que trabajadores deben someterse a exámenes médicos previos o periódicos, así como actividades profilácticas. Ojo, mucho cuidado con estos protocolos COVID que tenemos en las empresas. Deben estar debidamente regulados en nuestro reglamento interior de trabajo. También contendrá permisos y licencias, y viene lo interesante. Si vamos a sancionar conductas dentro de las instituciones, dentro de las empresas, el reglamento interior de trabajo debidamente depositado podrá contener disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. Que estás llegando tarde por 3 veces en esta quincena, pues ya te vamos a hacer un descuento. A ver, si no está debidamente regulado en el reglamento interior de trabajo, esa medida no la puedo aplicar. Que quede muy claro. Es que ya levanté un reporte porque está contestando mal. Lo podemos ubicar como falta de respeto. Sí, podemos considerarlo, pero debemos tener el mecanismo para que se aplique la sanción correspondiente. Ojo, esto es muy importante. ¿Sale? Ya hablaremos en su momento con mayor detalle de los reglamentos interiores de trabajo en situaciones específicas como el teletrabajo, ¿eh? Es un buen tema. Y finalmente el 423, fracción 11, nos señala que las que sean necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa. Ahí es donde reconoce esta parte de que los códigos de conducta pueden ser trajes a la medida de nuestras empresas, ya sean micro, pequeñas, medianas, un poquito más grandes, para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. Entonces, es aquí donde podríamos encontrar, dentro del reglamento interior a través de la comisión mixta que se forma para establecerlo, sus alcances. La otra será la comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento, porque dentro de las funciones que podemos ubicar dentro de la Ley Federal del Trabajo, nos habla, entre otras cosas, que esta comisión podrá proponer cambios necesarios en la organización del trabajo. Y es aquí donde podemos alinear los intereses de la empresa debidamente establecidos con relación a los alcances en integridad, confianza, seguridad y los procedimientos necesarios para ello, así como las propias relaciones laborales que se presenten dentro de las mismas. Por eso es que podemos hablar tangencialmente de esta parte. La tercera comisión es la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, que como ya vimos hace rato, con la Comisión Mixta para elaboración del Reglamento Interior de Trabajo, va a contener esas sugerencias, detecciones, mecanismos, protocolos para evitar que se preste una situación en la cual se dé un riesgo de trabajo, ya sea accidente o enfermedad, que ponga en riesgo la integridad de nuestros colaboradores. En este sentido,
podrán establecerse, podrán determinarse por esta comisión, establecer estas medidas de manera reglamentaria y quedar debidamente protegido dentro del registro correspondiente en el centro de registro. Entonces, aquí es donde podríamos establecer, por ejemplo, que en materia de estrés laboral, por ejemplo, norma 035, podría establecerse eventualmente un mecanismo de detección, contención, primeros respondientes, por ejemplo, sin que afecte gran medida las relaciones de trabajo y que todo trabajador cuente o trabajador cuente con la certeza de que se está aplicando. Entonces, lo primero es que la Ley Federal del Trabajo, en principio, con todo lo que tiene por ahí, eventualmente tiene mecanismos suficientes para poder tener una política de integridad. Sin embargo, como todo, pues no es algo ad hoc. Aquí lo que sugiere su servidor, obviamente estamos para apoyarlos en cualquier duda, es establecer una comisión mixta de integridad empresarial que en principio no está regulada específicamente por la Ley Federal del Trabajo, pero que ante las propias normas derivadas y conexas, como la Ley de Responsabilidades Administrativas, entre otras, nos permitiría establecer esta comisión con un número de representantes iguales de patrones y de representantes del patrón y del trabajo de los trabajadores con la finalidad de hacer estos documentos. En primera, establecer el mecanismo para la conformación de un código de ética que establezca claramente cuáles son los valores que como organización, como empresa, como despacho contable, como pequeños comerciantes, como emprendedores, queremos hacer. ¿Cuáles son nuestros valores? Cero tolerancia a la corrupción, el nepotismo, respeto a las libertades, la inclusión de personas con discapacidad o cualquier tipo de personas, políticas específicas de comercio justo, por ejemplo, empresa libre de trabajo infantil, empresa socialmente responsable. Todos esos valores que los tenemos o los hemos escuchado y que creemos que valen la pena, podemos incorporarlas a través de los valores específicos dentro de nuestro código de ética. No tiene que ser un decálogo, o sea, no, que no, no tiene que ser 10 puntos, o tiene que ser algo complicado. Yo siempre he pensado que es la conformación de estos instrumentos deontológicos que estamos viendo y vamos a seguir analizando, se debe involucrar a todas las personas para que a todos nos quede claro qué es, por ejemplo, el honor. Un concepto que hemos escuchado muchísimas veces y que todavía tenemos pensamientos, o bueno, de cada persona, pero hay mucha gente que considera el honor de la familia mancillado, o sea, esas rememoraciones históricas, ¿no? Entonces, establecer en conjunto con nuestros colaboradores la forma en la que queremos conducirnos, los valores a los que apuntamos. Porque el segundo punto es, ya teniendo el código de ética, cómo orientamos la cultura organizacional, la participación de cada uno de nosotros dentro de nuestras esferas correspondientes para tener las conductas debidas. Y ese es el código de conducta. Si estamos en contra de ciertos aspectos específicos, siempre y cuando no sean violatorios, por ejemplo, de la libre personalidad, estableceremos estos códigos de conducta. Ejemplo, está prohibido fumar, así sea el jefe. Eso podría ser uno de los aspectos más importantes, por ejemplo. ¿Okay? La política de integridad, que como vimos en la Ley de Responsabilidades Administrativas, es mucho más amplia. Pero bueno, podemos irla definiendo porque ya tenemos nuestro código de ética, código de conducta, estamos hablando de los mecanismos de control, y estaría implicándose dentro del propio reglamento interior de trabajo. También se sugiere, obviamente, la figura del oficial de cumplimiento, el Officer Compliance, principalmente en las materias de prevención de lavado de dinero, obviamente, y los mecanismos conducentes, específicamente las áreas contables. También considerar la participación de auditores internos o externos en estas materias específicas que eventualmente pudiesen ser sobre las reglas de integridad que ya tenemos establecidas.
Otro punto muy importante, ya prácticamente pasa nuestro programa y tenemos algunas ideas obviamente en el tintero, pero lo importante es que el mecanismo es a través de una comisión o aprovechar los elementos que ya tenemos. Los profesionales receptores de denuncia y canalización. Desde el punto de vista de su servidor, yo creo que debemos contar con alguien ajeno a la empresa, que nos preste servicios a la empresa, que sea facilitador para las denuncias. Es decir, si tenemos, vamos a hacer un ejemplo in extremis, tenemos una colaboradora o un colaborador que se queja de hostigamiento sexual. Lo ideal sería que la empresa que está en contra de cualquier práctica de violencia o abuso le brinde el apoyo correspondiente a la persona que siente que está sufriendo esa agresión, pero que también contemple la parte de presunción de inocencia de la persona a la que se le está imputando esto. Lo ideal es contar con una persona que sea un puente entre la empresa y el denunciante o la denunciante para brindarle esa primera contención como primer respondiente. Eventualmente, la política que determinará la propia empresa para atender estos conflictos y, en su caso, la asesoría para que acudan las instancias psicológicas o jurídicas correspondientes y se denuncien los hechos. El respaldo de la empresa, el respaldo de los patrones en este sentido es importante. Son nuestros trabajadores. Si la violencia es algo que queremos atacar, debemos ser efectivos en el respaldo correspondiente. Entonces, tenemos más puntos para considerar dentro de lo que es una política de integridad, pero desafortunadamente el tiempo nos ha ganado. Quédense con esta parte. Podemos apoyarlos para que eventualmente podamos establecer los mecanismos correspondientes con esta figura específica, que es una comisión mixta de integridad empresarial. Entonces, pues yo me despido, no sin antes agradecer su presencia de ustedes como hoy todos los jueves. Mundo Laboral MX, un espacio que IMEFI TV somete a consideración de todos ustedes y que nos gusta compartir. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, los programas quedan grabados y estamos a sus órdenes para cualquier asunto que ustedes en materia laboral requieran. Ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es Hipólito Romero y nos vemos el próximo jueves, 10 de la mañana, con un tema muy relevante. Muchas gracias.